prácticamente los problemas musculoesqueléticos, ¿no? Como dice, ¿no? Del 10 al 15 de la población mundial desarrolla en el transcurso de su vida alguna enfermedad reumática. Fundamentalmente el sistema musculoesquelético. No hay ninguna persona ahora con la ciudad sedentaria que no tenga dolor de cuello, dolor de espalda, dolores en alguna parte del sistema musculoesquelético. O sea, no hay 10-15%, debe ser mucho más ahora. Ya saldrá ya. Las enfermedades reumáticas, esta clasificación tiene 25 años. Es una clasificación, hay dos entidades que dirigen prácticamente el conocimiento reumatológico, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Enfermedades Reumáticas, EULAR y ACR. Antes era ACR nomás, el EULAR Europa se ha unido. Tenemos también el PANLAR, la Liga Panamericana de Reumatología, de reumatología, pero subsidiarias de todos grandes entidades que manejan y clasifican y dan los criterios para las enfermedades, sobre todo para las enfermedades sistémicas. Entonces, las primeras tenemos las enfermedades difusas del tejido conectivo, debe ser ahí. Ese conectivo es un error. O enfermedades sistémicas, ¿no? Ahí tenemos lo que ustedes están viendo en esa primera parte, lupus sistémico, esclerosis sistémica progresiva, que tiene 6 variedades, otros en la clase ven solamente 2, ¿no? La polidematomiositis, vasculitis con su clasificación clásica, ¿no? Más o menos 14 enfermedades que vamos a ver después. Poliomelitis recidivante, enfermedad de Behçet, síndrome de solapamiento, superposición, que lo van a ver también ustedes, ¿no? O sea, una gran cantidad de enfermedades. Pero, lógicamente, para ustedes han puesto las más frecuentes, las que pueden reconocerlo rápidamente, ¿no? El segundo grupo son las espondiloartropatías seronegativas. Ha cambiado totalmente su clasificación, pero sin embargo, acá todavía sigue como artritis. Ahí a la cabeza, en nuestro medio está artritis reactiva, ¿no? Le sigue la artropatía psoriásica, la espondilitis anquilosante y la artropatía entropática o asociada a enfermedades inflamatorias del intestino. Luego tenemos la enfermedad articular degenerativa, artrosis, osteoartritis, llamada también la primaria y la secundaria. Se van a aprender la primaria y van a diferenciar los 4 tipos que hay de primaria, o los 5 tipos, ¿no? Asociada a agentes infecciosos, tenemos las que son directamente con el agente infeccioso, las infecciones a bacterias, virus, ¿no? Hongos, parásitos, y las que no están asociadas directamente, sino las que están asociadas indirectamente, y pueden ver ahí la reumática, la artritis reactiva, llamado antiguamente síndrome de Reiter, ¿no? Van a ver el síndrome de Sjögren, poliartritis nodosa, que están asociados a virus, y una serie de enfermedades que ojalá haya tiempo de revisarlas en su momento, ¿no? Las metabólicas, aquí fundamentalmente la más frecuente, que se considera actualmente una enfermedad sistémica, tenemos a la gota. Menos frecuentemente hace gota, pero es la gota la fundamental, la que se va a aprender. Las neoplasias primarias, ¿no? Que son infrecuentísimas, y las secundarias, ¿no? El hueso tiene mucha avidez por las neoplasias de pulmón, de mama, de tiroides y de próstata. Las 3 primeras lesiones dan lesiones osteolíticas y la última lesiones productivas o blásticas. Los trastornos neuromusculares, yo creo que lo que se puede aprender es lo que es más frecuente es el síndrome del túnel carpiano o el síndrome de atrapamiento, siendo el túnel carpiano es el más frecuente. La distrofia simpática refleja menos frecuente, la enfermedad, la regulación de Charcot, que se ve en diabéticos, creo que son las que más pueden ver ustedes. Las alteraciones óseas y cartilaginosas, ahí tenemos osteoporosis, ¿no? Osteomalacia, condromalacia rotular, que los traumatólogos lo manejan como si fuera una artrosis. Desgraciadamente pide una resonancia y le sale condromalacia y comienza a usar productos que se usan para artrosis. Ahí tienen osteoartritis disecante,
tenemos otras más. Y trastornos articulares que son los más frecuentes y los que prácticamente llevan al paciente reumatólogo los problemas articulares, tendones, ligamentos, fascias, ¿no? Es más frecuente el movimiento rotador, supraespinoso y el bicipital, es más frecuente la anserina, el vengatillo, epicondilitis, que son ¿no? Las más frecuentes, ¿no? También hay la destrucción del disco, de los discos vertebrales, es otra frecuente en personas de edad avanzada. Creo que esos trastornos articulares son los que más van a ver ustedes en la práctica diaria. Los demás son muy infrecuentes y prácticamente son para el reumatólogo. Esto sí es importante. Les contaba a los muchachos que las especialidades, otras especialidades médicas, se basan en una sola variable. Por ejemplo, lo que están llevando endocrino, dicen tiene hipotiroidismo porque el TSH está por encima de 4.2 y su clínica trata cuando está por encima de 10, diabetes mellitus, la glucosa por mayor a 126 en 2 o más oportunidades. Bueno, tienen, ¿no? Anemia, la hemoglobina menor o igual a 12, 11 o 10, de acuerdo al criterio que hayan utilizado, una sola variable. ¿No? La paciente tiene tuberculosis porque se encuentra el antígeno o el anticuerpo de tuberculosis. ¿No? Se encuentra directamente el germen o la respuesta inmunológica. En COVID, el PCR o las pruebas inmunológicas. ¿No? Así se diagnostican en todas las enfermedades. Pero en hipertensión tiene una variable, la presión por encima, o yo recuerdo al criterio que usen de la Nación Americana de Hipertensión, ¿no? Por encima de 130, 140, eso van variando en función de las necesidades del laboratorio, ¿no? Porque eso va cambiando con el tiempo. Antes era 140, bajaron a 126, significó para Lilly y Pfizer una ganancia de 16 billones de dólares, el colesterol era 250, bajaron a 2, significó una ganancia de 24 billones de dólares para Pfizer, es el dueño de la torvastatina. Bueno, y así, ¿no? Van bajando los criterios. En reumatología no se usa una sola variable, se usan siempre múltiples variables. Entonces, las enfermedades son diagnosticadas en base a criterios. Los criterios son revisados cada 20 años, actualmente son cada 10 o cada 15, y probablemente sean cada 5. En el último EULAR que asistí en Ámsterdam, querían dividir el lupus eritematoso sistémico en 3 enfermedades. No hubo acuerdo en el EULAR ACR, grupo, y se quedó solamente como está el lupus. Como ustedes lo conocen, los criterios de 2010. Entonces, en reumatología, como ven ustedes, el 90% de las enfermedades son diagnosticadas en función de la clínica, ¿no? Anamnesis, examen físico. ¿De acuerdo? A diferencia, ustedes pueden, ¿no? En ese restante, si no tiene clínica, no hay diagnóstico. Vamos a explicarles. El valor de ANA, anticuerpos antinucleares, va a depender del laboratorio y el sistema que use. Hay un sistema que está 1 sobre 160 con un HEP, un valor por ELISA mayor a 1. O sea, si tengo usted 1000 o 1001 sobre 5260 en otro, no es lupus si no existe clínica de lupus. ¿Me explico? Si no hay compromiso renal, hematológico, de piel, neurológico, no es lupus, así tenga el valor que tengo. No se confundan, si hay factor reumatoide, es dependiendo también del valor que usen, ¿no? O el CCP, que esté 5 veces el valor considerado como normal. Si no hay sinovitis, no es artritis reumatoide. Esa es la diferencia, las enfermedades reumáticas de otras especialidades, que es la clínica, lo que hasta ahora determina el diagnóstico. El examen clínico y el examen físico ha mejorado con el uso de la ecografía. En Trujillo todavía no hay ecografistas articulares, por si acaso. La ecografía articular requiere bueno, algunos dicen que con el ecógrafo corriente se puede ver articulaciones, pero yo he visto que es un ecógrafo especial, con un traductor especial. Hay 2 reumatólogos jóvenes que están haciendo una segunda especialidad en radiología solamente para poder avanzar en esto, ¿no? Porque si mandamos a hacer una ecografía, un radiólogo, por más competente que sea, van a poner en el hombro bursitis subacromial, tendinitis supraespinoso, bicipital, rotura de ligamento, nos pone una serie de cosas que no existen en la clínica, ¿no? Los exámenes complementarios
no nos ayudan, como vamos a ver luego, como un elemento más dentro de los criterios para diagnosticar una enfermedad. Y no son suficientes para el diagnóstico, como a diferencia, usted tiene colesterol 500, tiene hipercolesterolemia, si usted no tenga ningún síntoma. Estos términos fueron creados por la industria farmacéutica en el año 1910 para crear el término enfermo asintomático. Es una contradicción que existe un enfermo sin síntomas, ¿no? Pero eso existe. Hipotiroidismo subclínico, la intolerancia a la glucosa, ¿no? Prediabetes, o sea, no tiene síntomas, pero ya tienes la enfermedad. En eso quiero que lo dejo a ustedes para que revisen la historia de la medicina y quién determina los criterios, ¿no? En reumatología, el dolor es lo más importante, como le dije. El paciente llega con dolor. Este es un acrónimo o una regla mnemotécnica, pero que sigue la regla 7 de cualquier tipo de dolor, ¿no? Ustedes saben que existe la regla 7 para cualquier tipo de dolor o lesión dermatológica. Aparición, ubicación, irradiación, carácter, intensidad, factores que agravan, factores que alinean. 7 elementos que existen para todo dolor. Dolor abdominal, dolor de pecho, cefalea, cualquier tipo de dolor. Siempre 7 elementos. Nos permite con unos elementos el diagnóstico, ¿no? Si uno tiene claramente estos elementos, no va pues, a tener cefalea y le pide una tomografía. Es una cefalea ubicada en el área occipital, tipo opresivo, de moderada intensidad, pero si no tiene, no sabe clínica, le da una tomografía y tratan de encontrar algo con la tomografía. La medicina interna no es exámenes auxiliares. Si eso comienzan por ahí, terminan. No, no estamos en la parte de razonamiento clínico, sino dijera cómo termina cuando uno comienza a pedir exámenes, que se llama la minimización de la máxima pérdida, te llega con dolor de cabeza y te pido tomografía, resonancia, electromografía, Western blot, hemograma, glucosa, creatinina, perfil hepático, triglicéridos, y al final no encuentro nada, ¿no? Eso pasa todos los días. El laboratorio de reumatología nos permite 3 cosas. Ayuda como un elemento más a establecer su ausencia, no determina la ausencia de la enfermedad. El único laboratorial que existe para una enfermedad reumática es la velocidad de segmentación, el PCR en polimerasa reumática, ¿no? Sin embargo, su ausencia de elevación no contradice el diagnóstico de pliebaje reumática. Imagínense, es el único no criterio que nos serviría para el diagnóstico porque ahí se basa básicamente la clínica. Determina el pronóstico, eso sí es fundamental. Por ejemplo, un anti-DNA nativo nos dice que el compromiso puede ser renal, o el compromiso puede ser en lupus, o puede ser neurológico, porque también existen otros tipos de anticuerpos, ¿no? El complemento llegado al suelo nos está indicando que el pronóstico de la nefritis es más severo, estamos en una nefritis tipo 4. Ahorita, ya, ahorita. Perdón, un chiquito. Lisa. Disculpa porque estoy en reumatología, yo era el jefe de reumato y de medicina interna, y como soy un año virtual, me ha sacado y mi suplencia no está y no tenemos reumatólogo en las artes para enfermedades sistémicas y estoy cada 5 minutos con llamadas telefónicas. Soy un consultorio residente de 3er año y disculpen. Entonces sirve también para monitorear la enfermedad, muy importante. Por ejemplo, en reumatoide usamos lo que usamos en las artes para los biológicos es el DAS28, que se usa velocidad o sedimentación o PCR, ¿no? Nos permite monitorizar. Evaluar toxicidad. Los medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores que utilizamos o biológicos requieren de los exámenes auxiliares para predecir su toxicidad. Metotrexato, perfil hepático, sulfasalacina, hemograma, acetioprina, hemograma, ciclofamida, orígeno completo y hemograma, biológicos, radiografía tórax, bueno, en fin, ¿no? Entonces, nos sirve también para
de la sociedad en terapia. Y también para establecer probabilidad de compromiso de otros sistemas, factor reumatoide o PC o ADCP en AR tremendamente altos, predice el compromiso de otros sistemas, no solamente articular, pulmón fundamentalmente, neurológico, en artritis reumatoide u ocular, ¿no? Eso sí nos permite el laboratorio. Estos son los exámenes que siempre pedimos a todo paciente. Es lógico porque vamos a darle tratamientos a muchos que son tóxicos, en grado completo, perfil bioquímico, el CINS-16 se llama, el CINS-17, incluye lo que no sé ustedes, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, el perfil hepático, perfil lipídico, orina completa, porque ten en cuenta que vamos a usar antiinflamatorios no esteroideos, vamos a usar inmunosupresores, vamos a usar biológicos y tiene que haber un perfil hepático y renal normal, si no tendríamos grandes problemas. No sé, exactamente el día lunes me llama el residente que llegó a una interconsulta a medicina de un paciente que está tomando metrotexato, ¿no? Una tableta diaria, bueno, son 6, se puede dar, y tenía insuficiencia renal y tenía hematíes 4, perdón, hemograma tenía 450 leucocitos, hemoglobina tenía 5 y plaquetas tenía 10.000. O sea, una necesidad severa, el metrotexato, ¿no? No se puede dar metrotexato en un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Tenemos 3 elementos en riñón, 50 de depuración, 30 de depuración y 10 de depuración. En función de esos niveles de depuración, damos los medicamentos. La orina completa siempre es importante, la orina es muy importante, sobre todo el sedimento, la hematuria, leucocituria, cilindruria, nos permite ver compromiso renal muy rápidamente. La velocidad de PCR son fundamentales para evaluar el grado de inflamación, ¿no? Y lo que es propio de la reumatología, ¿no? El factor reumatoide, antinucleares, los ANCAS, ¿no? Antifosfolípidos, antipexostrolinados, el complemento y el estudio glicosinovial que lo hacemos solamente en monoartritis aguda. Monoartritis aguda o crónica si pensamos que estamos frente a una neoplasia de la articulación. Esos son los que son más frecuentes. En realidad, antinucleares existe un montón. Ustedes conocen los clásicos ANA, pero hay ANA específicos para cada enfermedad. Por ejemplo, para Sjögren, anti-RO primario, anti-RO y anti-LA. En secundario no existe. ¿No? Las vasculitis asociadas a ANCA, ¿no? Las que son más frecuentes, la nopalagitis granulomatosis o antiguamente Wegener, la Chur-Strauss o granulomatosis eosinofílica con palangitis, ¿no? Y la palangitis microscópica, que es la mucho más frecuente, ¿no? La más frecuente de todas. Tenemos 146 pacientes con palangitis microscópica, todos están en biológicos. Todos estos pacientes que les digo asociados a ANCA están en biológicos, están con un biológico anti-CD20 y rituximab, todos. Y las imágenes también ¿no? Nosotros usamos todo tipo de imágenes, radiografías simples, en artrosis, tomografía axial computarizada, fundamentalmente el pulmón, neumonía intersticial asociada a enfermedades reumáticas, cada día va en incremento, nuestra magnética nuclear también, vasculitis, sobre todo de vasos grandes, ecografía articular que se convierte en un elemento fundamental. Esperemos que, como ustedes sean médicos, alguno ya esté muy claramente perfeccionado en esta área, ¿no? La angiografía para algunas enfermedades y la ecografía es raro usarlo en reumatología, pero también se usa esporádicamente, ¿no? Y lo que vamos a hacer, tiene una placa simple, en cambio, ustedes característico de artrosis, ¿no? Que es una placa con una disminución asimétrica del espacio articular, una esclerosis, o sea, esclerosis de los bordes, subcondral, se llama, no, acá hay una esclerosis subcondral, es una acentuación del borde del hueso, se lleva blanco con el resto, significa que está sufriendo el cartílago, disminuye de un lado más que en otro, si no se llama signo de bostezo, bueno, sobre todo en el lado derecho, o el lado izquierdo, frente a su pantalla, ¿no? Y presencia, acá no hay osteofitos, es una artrosis clásica, moderada acá, a severa en el lado derecho, moderada en el lado izquierdo, o al revés, si quieren ver, moderada en el lado derecho, a severa y leve a moderada en el lado izquierdo.
Es clasificación clásica, hay clasificación también de Kegren. Cuando ustedes lleguen a artrosis, hay una clasificación también de Kegren, 1, 2, 3 y 4, va a depender de los hallazgos, pero que tienen una radiografía clásica, que nos pedimos simple. Nosotros no somos como los traumatólogos que vienen con dolor de rodilla y te piden una resonancia. El examen clínico es fundamental, tocando la rodilla, examinando la rodilla, uno puede saber que es artrosis, no, puede tocar la sinovial, puede tocar los ligamentos, puede tocar los tendones, puede tocar las bursas, siempre que la enfermedad articular degenerativa o artrosis es una enfermedad de cartílago articular y una enfermedad también de los elementos extraarticulares. Ya en el momento preciso llegarán ustedes a esta enfermedad, creo en la unidad 2, podremos ver esta artrosis, aunque el caso que están es un caso que no es frecuente, pero sí averigua, importa para que ustedes hagan la búsqueda. Bien, así fue rapidito porque se me han pedido 20 minutos. Bueno, si hubiera alguna pregunta. Una pregunta. No, doctor, todo muy claro. Muchas gracias, Bayona. Bayona, ¿no? Doctor, sí, Bueno, todo claro, doctor. Bayona, tenía un alumno Bayona en la Nacional, un alumno Bayona en la UPAO, no sé qué será tu tío, tu papá, bueno, 3 generaciones de Bayona he tenido. Bueno, ya, hijo, entonces ahí nos quedamos para esperar al segundo grupo, que arrancamos dentro de 8 minutos, ¿ya? Muchas gracias, Carlitos. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.